Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto con mucha textura, cómo tejerlo en circular y ida y vuelta, o sea, con agujas rectas. Aquí en este chalequito abierto o cardigan abierto, este punto lo tejí ida y vuelta. Aquí en este lugar está tejido ida y vuelta. Y después, cuando separamos las mangas del cuerpo, las mangas están tejidas en circular. Aquí no hay costura, con agujas circulares. Por eso vamos a ver las dos opciones, cómo tejer este bello punto, súper fácil, hermosísimo. Cómo tejerlo ida y vuelta y con agujas cortas. Por cierto, es un punto muy fácil, nada difícil. Y aquí lo que hice fue agregar este punto sobre las mangas. Para tejer este punto ida y vuelta, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos del borde. A lo alto se repiten 6 vueltas. Voy a tejer 4 motivos y para eso sobre las agujas tengo montados 14 puntos. 12 del motivo más 2 puntos del borde. Bueno, primer punto del borde pasamos sin tejer. Vuelta número 1, todos los puntos tejemos al derecho. Último punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto pasamos sin tejer, todos los puntos tejemos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, todos los puntos tejemos al derecho. Último punto del borde al revés. Vuelta número 4, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto revés, lazada, repito, revés, lazada, revés, lazada, revés, lazada. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Revés, lazada. Al finalizar la vuelta tejemos punto revés sin lazada, último punto del borde tejemos al revés. Como tejer vuelta número 5, punto del borde pasamos sin tejer. Pasamos sin tejer 3 puntos desarmando lazadas sobre la aguja derecha. Miren, pasamos un punto, 2, 3. Estos 3 puntos devolvemos sobre la aguja izquierda y tejemos de 3 puntos, tejemos 3 puntos. Tejemos 3 puntos juntos al revés. Pasamos la hebra por detrás. Tejemos 3 puntos juntos al derecho. La hebra para adelante. 3 puntos juntos al revés. Y repito el motivo. Paso sin tejer 1, 2, 3 puntos. De estos 3 puntos tejemos 3 puntos juntos al revés. Tres puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés. Y repetimos el motivo. Miren, de nuevo voy a mostrar muy despacio. Pasamos 3 puntos sin tejer. Estas lazadas se desarman. 1, 2, 3.
de estos 3 puntos tejemos 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés. Y último motivo, paso 3 puntos sin tejer, tres puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, punto del borde. Vuelta número 6, tejemos con todos los puntos al revés. Fíjense que si esta parte del punto sobresale aquí, entonces tejo este punto por detrás para que no tenga punto cruzado. Aquí punto por delante, aquí por detrás, o sea, toda la vuelta con los puntos al revés, según cómo está posicionado el punto. Esta es la vuelta número 6, la última vuelta del motivo. Después repetimos estas 6 vueltas, punto del borde al revés, y repetimos las 6 vueltas. Ahora vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Para tejer en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 y un punto para unir el círculo, ¿no? No hay puntos del borde aquí, por eso múltiplo de 3. Aquí para avanzar tejí 3 vueltas con los puntos al derecho. Vuelta número 4, ¿cómo se teje? En vez de tejer punto revés, como lo hicimos recién, tejemos vuelta número 4, punto al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, y así tejo hasta finalizar la vuelta hasta el marcador. Lazada, punto al derecho. Finalizando la vuelta, derecho, lazada, derecho, y vamos a tejer vuelta número 5. Pasamos el marcador, vuelta número 5, paso sin tejer 1, 2, 3 puntos desarmando estas lazadas, y de estos 3 puntos tejemos igual 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, y repito el motivo, paso sin tejer 1, 2, 3 puntos, tejemos 3 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta, igual que hicimos recién cuando tejimos ida y vuelta. Después vuelta número 6, tejemos con 2 puntos al derecho y repetimos el motivo a lo alto 6 vueltas. Bueno, corazones, espero que les gustó este tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.